me just before I began, and it hurts to be in love when you never get enough. Oh, it hurts to be in love. Muy buenas tardes, les pedimos a todos su atención, por favor, vayan tomando asiento porque dentro de unos minutos vamos a iniciar con la sesión número 2, contratación pública sectorial para el despliegue de políticas y un mejor acceso a los derechos de la ciudadanía. Antes de continuar, les pedimos también a los panelistas que pueden pasar a buscar los micrófonos. ¿Los micrófonos? Sí. Acá, en el área de la derecha. Bienvenidos. Hi, how are you? Good, thanks. Tanya. Linda. No. Tania Bright. Yes. Hola, Yo soy buenas. Mijail. Perfecto, Mijail. Sí. Ponen disco, Ya no, tiene ahí su, sí, hola, no ¿cómo tengo. está? Ya tiene su micrófono, ¿verdad? Está en el área de acá. Ajá. ¿Ya lo No tiene? tengo. ¿Lo tiene puesto? No, este es el... Ah, no, entonces tiene que buscarlo acá. When the night has gone and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, all the mountain should crumble to the sea. I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand
stand by me whenever you're in trouble. Would you stand by me? Oh, stand. Vamos a dar inicio, les doy la bienvenida nuevamente, agradeciendo el apoyo de organismos internacionales y patrocinadores de esta conferencia anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales. Organización de Estados Americanos, OEA, Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá, Banco Interamericano de Desarrollo, IDRC Canadá, Caribbean Development Bank, Zona Libre de Colón, Ministerio de Economía y Finanzas, Autoridad de Turismo de Panamá, Development Bank of Latin America. Continuamos, como mencionamos, con la sesión número 2 de esta conferencia anual de compras gubernamentales que tiene el tema contratación pública sectorial para el despliegue de políticas y un mejor acceso a los derechos de la ciudadanía. En estos momentos vamos a recibir al moderador de este panel, el señor Carlos Ortiz, experto en compras públicas. Para el panel se encuentra con nosotros Linda Vera, coordinadora de incidencias CLAC Comercio Justo, Tania Bright, especialista en adquisiciones de CEDEMA, Secretaría de la Organización de Estados del Caribe Oriental, Luis Mijail Vizcarra, director y Dirección General de Abastecimiento, Gobierno del Perú. Les damos la bienvenida. Vamos a recibir las palabras de nuestro moderador de este panel. Con ustedes el señor Carlos Ortiz, experto en compras públicas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Creo que nos tocó el horario más fácil de todos, ¿no? Después del almuerzo todos estamos muy atentos, muy despiertos, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer bastante dinámico, bastante interactivo, en el que vamos a tener más que todo una conversación. Tenemos 3 panelistas que tienen unas experiencias muy interesantes, créanme, ya conocí de primera mano sus experiencias, son muy interesantes y creo que nos pueden aportar mucho. Como saben, el tema principal de la conferencia este año es cómo la compra pública genera valor público, ¿no? Cómo la compra pública genera valor público. Y la compra pública va desde la compra de cosas pequeñas, rutinarias, hasta las compras grandes de alto impacto. Y todo lo que compramos, pues lo compramos desde nosotros como contratantes, como gestores de compras. Pero todo lo hacemos ¿para qué? Para el aporte a los ciudadanos, para crear valor público. Porque la compra pública materializa políticas públicas. Es a través de la compra pública que las políticas públicas se vuelven reales y efectivas. Entonces, para eso, hoy nos acompañan 3 panelistas de diferentes perfiles, de diferentes experiencias, pero que tienen un punto de vista en común. Y es que la compra pública es valiosa para mejorar la vida de los ciudadanos. Entonces, nuestros panelistas, primero tenemos a la señora Linda Vera. Linda es coordinadora de incidencia del CLAC, para los que no saben o no sabíamos. El CLAC es la red de organizaciones de productores y trabajadores que lidera la promoción de los principios y valores del comercio justo en América Latina y el Caribe. Linda tiene unas experiencias que nos va a comentar a lo largo de este panel, muy interesantes de primera mano, sobre cómo la compra pública, a partir de los programas y las iniciativas del CLAC, ha mejorado la calidad de alimentos que reciben nuestros niños y niñas a través de los programas de alimentación escolar. De nuevo, compra pública, valor público. También nos acompaña Tania Bright. Tania es la especialista en adquisiciones de la Agencia Intergubernamental para la Atención de Desastres y Emergencias del Caribe, CEDEMA. Tania trabaja en una agencia importantísima para generar valor público. Tania trabaja en la agencia en la que se preparan las acciones del gobierno, de los gobiernos del Caribe, ante eventos de emergencia. Y nos va a explicar muy claramente por qué estar preparados es importante, por qué estar preparados genera valor público, por qué planear no es solamente una obligación, sino que es una acción de valor. Y por último, pero no menos importante, Mijail Vizcarra, que es el director de la Dirección General de Abastecimiento del Perú, que hace parte del Ministerio de Economía y Finanzas, y nos va a contar una experiencia muy interesante. Yo, en mi conocimiento, creo que es una de las experiencias más relevantes en términos de abastecimiento estratégico en la región.
la dirección que lidera Mijail ha ido avanzando alrededor de crear un sistema de abastecimiento estratégico en el que la compra es más que la contratación, porque si compramos y no entregamos los bienes y servicios con la calidad y la oportunidad que se merecen, pues estamos generando mal gasto. Acuérdense, vamos conectando todas las paneles. En el panel anterior vimos mal gasto, ¿no? Cómo hay que hacer la compra inteligente. Y cómo si no compramos inteligentemente, lo que estamos generando es mal gasto. No se trata solo de gastar, se trata de gastar bien. Y gastar bien es generar un impacto en los ciudadanos. Nosotros somos más que unos funcionarios, generamos impacto. Entonces, mi primera pregunta para empezar, y empezaría con Linda, es cómo la contratación en la que ustedes participan, y Linda primero, tiene impacto directo en los ciudadanos. ¿Cómo esa contratación genera un impacto directo en los ciudadanos? Por favor, Linda. Bueno, muy buenas tardes con todos y todas. Gracias a la red por esta invitación. Para nosotros como CLAC es realmente un honor, un gusto, pero por sobre todo una gran oportunidad poder compartir los conceptos del comercio justo, porque hablamos de tener mayor justicia en las relaciones comerciales a nivel internacional y local, y cómo esto podría ser un aliado realmente importante para ese impacto y esa generación de valor público que se puede promover desde las compras públicas. En primer lugar, como para poder comprender desde qué perspectivas venimos aportando a este panel, es importante saber que el comercio justo es un modelo comercial alternativo que prioriza a las personas por encima de las ganancias económicas, digamos. Y para eso tiene dos instrumentos fundamentales. En primero es el precio mínimo. Es un precio que generalmente está por sobre el valor del mercado, por ejemplo en café, en cacao o en otros insumos agrícolas, por decir así. Y por otro lado, el siguiente instrumento es la prima fair trade, que es un valor directo que el consumidor final da al pequeño productor o productora en nuestros países del sur global productor. ¿Por qué digo sur global? Porque el comercio justo nace ya hace más de 30 años, el comercio justo certificado, como una relación y un paradigma entre lo que conocemos ya hace siglos como el sur global productor, los países empobrecidos productores y el norte global consumidor, ¿verdad? Tenemos ese paradigma muy dual, pero también es un paradigma que ha venido cambiando con el tiempo y hoy en día las organizaciones de pequeños productores y productoras y trabajadores que participan del sistema de comercio justo se plantean que también América Latina puede ser una región consumidora, no solo vista como ese sur global productor. Y en ese sentido, las organizaciones de comercio justo vienen participando muy activamente de las compras públicas, principalmente en Europa. Varios de nuestros compradores son gobiernos nacionales y locales dentro de la Comunidad Europea. De hecho, la Comunidad Europea ha manifestado que el comercio justo forma parte de los valores europeos y muchos países ya se han vinculado sus leyes nacionales a promover el comercio justo dentro de los procesos de adquisiciones. Entonces, una característica fundamental en ese sentido es que para que nuestros productores y productoras puedan vender en los mercados europeos tienen altos estándares y también tienen exigencias del tipo social y ambiental que exigen estas normativas. Y para la perspectiva consumidora europea, digamos, esto tiene un impacto importante en los usuarios finales, ¿verdad? En los beneficiarios finales. Muchos de los productos de comercio justo se proveen en escuelas y colegios de la Unión Europea, en instituciones públicas de la Unión Europea. Prácticamente todo el café del Parlamento Europeo es café de comercio justo, por dar un ejemplo. Y le comentaba a Carlos una anécdota y por qué me pone tan contenta y comprometida estar en el panel de hoy, porque hace unos años con una delegación de Latinoamérica estábamos visitando escuelas que son denominadas escuelas de comercio justo en Reino Unido y yo podía ver como una niña de 7 años, una niña del Reino Unido de 7 años, dentro de su escuela sabía muy bien de dónde venía el cacao, por ejemplo. Sabía que hay un productor en Ecuador que produce cacao y sabe que el chocolate que recibe en su escuela viene de ese productor. Y esa fue una experiencia que realmente me impactó y me marcó porque después voy a escuelas latinoamericanas
y me doy cuenta que nuestros niños no saben de dónde vienen sus alimentos. Y ahí me puse a cuestionar nuevamente esas relaciones norte-sur, que mucho tenemos que cambiar todavía el paradigma que el propio comercio hace siglos ha puesto sobre nuestras culturas y nuestras sociedades. Y siempre hago referencia a esa experiencia en estas escuelas de Reino Unido, porque el hecho de saber, el hecho de obtener como niño o niña una buena alimentación, una alimentación orgánica que viene de huertas que están bien cuidadas, de agricultura familiar que promueve otros valores, no solo te ayuda a que estés mejor nutrido, también puede ser un gran espacio de oportunidad y aprendizaje para que los niños y niñas, no solo del área rural, sino también del área urbana de nuestra región, aprendan de dónde vienen sus alimentos. ¿Quién está produciendo ese banano, ese café, ese cacao, esas frutas frescas que recibimos en los programas de merienda escolar? No es una pregunta menor y no es un espacio de aprendizaje menor que deberíamos promover en las escuelas y colegios, donde los programas de alimentación escolar hoy tienen cada vez un mayor protagonismo. Entregar una merienda escolar de alta calidad no solo sirve para la nutrición física, también puede ser una herramienta de aprendizaje, de valor y de compromiso de los niños y niñas con su comunidad más cercana, y realmente puede significar un espacio de desarrollo local muy importante. Entonces, quizás aportar en esa dirección que el sector en el que trabajamos, la compra pública en la que trabajamos, tiene realmente un impacto en diferentes vías, y por sobre todo promueve el triple impacto que hoy escuché también bastante, y me alegra mucho que se esté tratando en esta conferencia. Perfecto, Linda, muchas gracias. Vemos cómo las iniciativas del CLAP tienen impacto no solamente en los productores locales, sino también en los consumidores. Linda nos habla del usuario final. Es ahí donde tenemos más espacio para generar valor público. Tania, en tu caso, ¿cómo las contrataciones en los procesos de contratación en los que tú trabajas generan impacto público en el usuario final? Hi, good afternoon. Thanks for having us from CDMO be a part of this dynamic discussion. As the entity I represent suggests, we focus in disaster risk management and preparedness. So of course, with preparedness and management, planning is key. And with disaster, as we go in to assist, our impact can be direct and indirect. And it's really people focused, because as you can imagine, even now we're in preparation mode for the systems that may be moving across the Caribbean, right? And so for us, it's very person-led. So some of the initiatives that we will have or we will look at is generally focused in maybe two areas. We have post-disaster, or when outside of the hurricane period, we do preparatory work. So we assist the national disaster offices, or we assist the emergency management offices in getting prepared. Preparation may be purchasing equipment for them to ensure that when a system is in place, then they have the appropriate resources to respond. Or it could be legislation. You find a lot of the time that the legislation that they have in place is outdated. So we're working in the background with them to have those updated. When we talk about during an event, what we have are maybe we're putting in technical teams also to support the technical people in country. So those teams could be damage assessment teams, rapid needs analysis teams, so that they have a clear idea of what is happening, what next steps should be. And then the agency also provides a cadre of linkages to international partners. And so through that, there's one central body that communicates what the issues are, what the needs are. New to both post and pre an event is consideration for recovery. A lot of time we go in to prepare and respond, but then the countries are left on their own to facilitate the recovery. And so the agency is looking at adding that component to the
work that they're doing, and we're also looking at gender. So, you know, the information that comes out usually is about, you know, provision of food, shelter management, logistics of supply, but then there are also other softer components that affect the citizens, you know, in that time to try and keep them as calm as possible. I mean, as calm as they can be, of course, right, given what is happening. Yeah, so that's our level of intervention, pre and post, to give support as they need. And through the organization, we generally have access to a lot of the development partners who also want to provide assistance. And so the procurement function of the agency allows for that. It allows for even building capacity for the non-procurement professionals as well, you know, through the country-directed fund, which is a component of an EU-funded project. You know, the teams are able to do minor. I think what Ambassador Fuentes mentioned, you know, the smaller activities, you know, they can on their own undertake those. So it builds capacity in the country. So if they're not clear on the routine or the general procurement guidelines, they have some basis or foundation in terms of what the expectations are, the usual 3 codes kind of thing. But then it gives them a foundation, you know, on what to expect when you go for higher value products. Perfecto, Tania, no, es claro, y creo que aquí vamos creando una idea. Miren que Tania nos habla de una respuesta correcta en el momento indicado, ¿no? Una respuesta oportuna en una situación difícil. Una respuesta, y ella no nos está hablando, y tampoco Lina nos habló del procedimiento de contratación, la modalidad de contratación, el plazo de la contratación, nos está hablando del valor que genera al atender las necesidades que tiene el ciudadano de una forma correcta y precisa, de acuerdo con las características de su vida, ¿no? Es decir, y ahí es que creo que desde el mensaje inicial de esta mañana, todas las personas nos han indicado, la presidenta de la RIC, la secretaria general de la RIC, las panelistas del panel anterior, nos han ido llevando por ese camino. Es, ¿dónde está el valor de la compra pública? El valor de la compra pública va mucho más allá de cumplir la norma. Eso no es generar valor, eso es un dado, eso es una obligación. El valor de la compra pública, nos explicaba Tania, hay unos momentos de necesidad, hay unos momentos que hay que adelantar unos procesos, sí, pero para satisfacer unas necesidades específicas, oportunamente. Y yo creo que Mijail nos va a contar mucho más de esto, en cómo desde la Dirección General de Abastecimiento han encontrado una oportunidad de que la compra vaya más allá de la contratación. Mijail, por favor. Gracias por la invitación también. Es muy interesante, gratificante estar acá en este panel y compartir con todos ustedes nuestras experiencias y sus experiencias también. Eso nos ayuda a nosotros a crecer, ¿no? Como país, como región también. Nosotros en verdad estamos tratando de romper paradigmas en lo que es el abastecimiento. Nosotros estamos desarrollando lo que se llama la cadena logística pública, en donde la compra es un elemento importante, ¿no? Que sea pues con integridad, con transparencia, que genere valor por dinero, que sea el mejor precio al tiempo oportuno, pero la compra en sí misma no logra valor público si es que, como hemos comentado todos, no llega al ciudadano. Y para que llegue al ciudadano, tiene que desarrollarse una serie de hechos y actos que permitan que éste disfrute del bien, servicio u obra que el Estado está poniendo a su disposición. Y por eso requerimos nosotros de la cadena logística pública. Porque, por ejemplo, en el caso de la pandemia, ¿de qué más está comprar la vacuna a tiempo si es que no tengo un almacén con ultracongeladoras para recibir esa vacuna? Si es que no pensé en el servicio de transporte para que entregue la vacuna al vacunatorio. En el caso del Perú, pues, los Andes generan pues, una geografía interesante. Nosotros tenemos una área desértica, la montaña y la parte de la Amazonía. Transportar las vacunas a esos 3 tipos de regiones es complejísimo. Entonces tenemos que tener transporte marítimo, terrestre, fluvial, lacustre. También hemos transportado al lomo de bestia. ¿Qué significa? Hay que analizar todos los eventos que tenemos que tener en cuenta para que esa vacuna llegue al ciudadano. Lo que está buscando este Sistema Nacional de Abastecimiento básicamente es generar esta cadena logística en el que yo tenga que saber qué vacunas necesito, perfecto, dónde las voy a entregar, cómo las voy a suministrar y también
¿qué resultado me va a dar? Por ejemplo, del lado del almacén, si no tengo una ultracongeladora, hay que comprarla. Si la tengo y está malograda, hay que repararla. Entonces tengo que verificar también qué tengo en mi almacén. ¿Qué tengo? ¿Qué me falta? ¿Qué me sobra? Y sobre eso, determinar qué necesito. Lo que estamos haciendo nosotros es lo que hablaba el otro día con Elena, es el antes y el después. La compra pública es el ahora, pero antes de la compra pública tengo que planear lo que necesito. Y eso nosotros le llamamos planeamiento integrado, en donde debo de pensar todo eso que requiero, ¿para qué? Para vacunar. Otro ejemplo más cotidiano, la entrega de pasaportes. Para entrar al pasaporte al ciudadano, no solamente requiero el pasaporte, tengo que ver todo lo que necesito para que ese ciudadano tenga un pasaporte. Comprar el librito, perfecto, tengo que tener estudios de seguridad, tengo que tener almacenes, tengo que tener impresoras, por ejemplo, de gran magnitud, tengo que tener cámaras fotográficas, lectores biométricos. Si no tengo, comprarlos, si tengo, hacerle mantenimiento, asegurarlos, porque si no los aseguro, entonces, si hay un siniestro, un problema, ¿cómo se reponen? Lo que queremos es evitar que nos sorprenda la realidad, ¿no? Creo que la pandemia nos ha sorprendido mucho y de esas grandes sorpresas tenemos que sacar lecciones. Y en esas lecciones que está desarrollando el Perú es ese cambio de paradigma, en donde pensemos la compra en el antes y en el después. En el antes, la programación, el planeamiento integrado, cómo planeo todo lo que necesito. Luego, la compra, con transparencia, con integridad, buscando eficiencia, eficacia, mejorando siempre el régimen de compras, que constantemente se puede mejorar, pero también, una vez que yo tengo el bien o el servicio o la obra, ¿qué hago con ello? Tengo que hacerle mantenimiento. Si es un bien patrimonial, hay que hacerle mantenimiento, hay que asegurarlo. Mucho nos pasa a nosotros que lo que hacemos es, obtenemos. Estoy contento comprando, estoy contento inaugurando la obra, pero si no le hago mantenimiento al equipo, si no le hago mantenimiento al tomógrafo, si no compro repuesto al ecógrafo, entonces, ¿cómo doy servicio al ciudadano? Si es que a la carretera no hago mantenimiento constantemente, ¿cómo es que conecto las ciudades o conecto las comunidades? Entonces, el después es, una vez que yo obtengo algo, ¿cómo lo administro de tal forma que logre su objetivo? Y es por eso que en la cadena de abastecimiento público en el Perú también se incluyó los inmuebles. Los inmuebles es un elemento importante, ¿para qué? Para dar este valor público. Regresemos al tema de la pandemia, de la vacuna, perdón. Si yo tengo que vacunar, tengo que instalar un vacunatorio, ¿verdad? En el Perú, ¿no? Se hicieron en colegios, estadios, coliseos de gallos, de toros, etc. ¿No? Pero también se hicieron en playas, terrenos o inmuebles del Estado. Entonces, el Estado tiene que saber qué inmuebles tiene, en qué condiciones está, para usarlo como vacunatorio. Y con eso, pues, lo que hace la DGA es generar todas las regulaciones para que esta cadena de logística pública funcione. Uno programa, analiza, determina qué es lo que necesita, obtiene, lo usa, y una vez que usé, alimento la programación. Porque una vez que usé un bien de consumo, una vez que apliqué las vacunas, tengo que avisar, oye, ya apliqué vacunas, entonces hay que comprar más vacunas. Me quedé sin jeringas, hay que comprar más jeringas. No tengo inmuebles para poder instalar un nuevo vacunatorio, hay que buscar un inmueble público para que se instale un vacunatorio. Y para instalar ese vacunatorio tengo que alquilar carpas, tengo que comprar mobiliario, etc. Entonces, la idea de este sistema es generar, pues, toda una cadena que se retroalimente, que cada componente, en el Perú existe, en el abastecimiento tiene 3 componentes, programación, adquisiciones y administración, se retroalimentan. La programación alimenta la obtención, que es la compra pública regularmente. Una vez obtenido, tengo que administrarlo. Y una vez que lo use, tengo que informar a la programación para que siga reponiendo lo que necesita o para que programe el abastecimiento de seguros, de mantenimientos, de servicios de transportes, etc. Y es un poco lo que hacemos nosotros ahorita en este cambio de paradigma del Sistema Nacional de Abastecimiento. No, miren, vamos uniendo las partes. Bueno, yo sé que son 3 temas que pueden parecer muy distintos, pero tienen un punto en común. Vamos uniendo las partes. Todos hablamos de un punto en común. Mijail nos dice, lo usé. ¿Cuántos de nuestros sistemas de información, cuántos de nuestros sistemas de tecnología llegan hasta el uso?
¿Cuánto nos quedamos en la firma del contrato? Y no chequeamos si se usó y si generó el valor que debía generar. ¿Nosotros estamos generando el suficiente valor firmando contratos o generamos el valor al usar los bienes y servicios y obras que debemos proveer? ¿No? Ahí es donde genera valor la cadena de abastecimiento. La cadena de abastecimiento va más allá de la contratación, incluye el uso. Y ese uso retroalimenta la planeación. Importantísimo lo que nos dice. La planeación no es, porque ya nos había hablado Tania de eso, la planeación no es un hecho aislado. Planeación para estar preparado, no planeación para cumplir porque me obliga la ley a hacer una planeación. Bueno, yo quisiera continuar en esta misma línea, ya conocemos un poco cuál es por qué lo que ustedes hacen llega al ciudadano. Yo quisiera preguntarle, empezando por Tania. Tania, una iniciativa de las que ustedes han hecho que digan, esto ha tenido un efecto positivo en la vida de los ciudadanos, algo que en tu trabajo, como parte de la atención de emergencias, de la organización en la que tú trabajas, esto ha tenido un impacto positivo en la vida de los ciudadanos. Por favor. I think, well, two things or two situations that really come to mind. Last year, it was the eruption of the volcano in St. Vincent. And so we had actually started preparing from maybe about November, December of 2020, because there were signs that there was going to be an eruption. And so the team started to put personnel in place. And so when it actually did, because of that preparation, they were able to move persons from the area that was going to be and was significantly affected by the eruption. And so days before, persons got into shelter, and the shelter managers were prepared in knowing what to do. They had cots, so persons were comfortable because you're not at home, of course, right? And so that for me was a significant impact on the participating state. Another, as Louis mentioned, for us was the delivery of PPEs during COVID. I actually started the agency in the middle of that activity, and what they recognized, because as the coordinating unit for now 19 participating states, you can imagine a lot of supplies were coming, and so the agency with the World Meteorological Organization instituted a inter-regional logistics hub. So all the supplies went there, and then the coordinating unit had the responsibility to disperse. So when we talk about, just getting the supply, but do they have storage for these supplies? How long can they keep them before they start being of no use or no value? Because we're talking about gloves, we're talking about masks. So we also had to ensure that they had the resources. Resources too is financial, because we're sending it to them. Is the ministry clear that they need to have approvals, duty waiver approvals? So all of those things affect whether or not the man on the ground is able to benefit from what we're doing. So those two things, but there are other, it's not always tangible. Our input is not always tangible, and that's because the preparedness component of the organization focuses on that too. And if you have a well-oiled machine, then it may not look tangible, but if they're able to respond in country to what is happening, in an efficient way, it helps. So when the event happens, they don't feel pressured, disorganized, because they would have received training, and training is not one-off. They get training on logistics, they get training on shelter management, they get training, all the officers going in get training on needs analysis, so it's not necessarily always a tangible impact. But as we have said, and throughout the entire conference, building capacity is important, and not just capacity for us as practitioners, but capacity too for those who
we have an impact on, or those who we are trying to acquire these items and services for, you know. So not all the time it's going to be a tangible output, or you're going to see the direct link. But if you peel back and go at what, you know, went into it, then you will see that there is in fact an impact for the man on the ground, in essence. Mijail, una experiencia que quisieras compartir. De abastecimiento, sí se escucha, ¿verdad? Es algo que recién está apareciendo, en verdad, y lo que estamos haciendo es, como decimos en Perú, romper huevos, ¿no? Porque siempre hemos estado pensando en que en la compra es la parte más relevante, cuando lo más relevante es que llegue y debe llegar. Entonces, en este cambio de paradigma, no es algo que únicamente incluye abastecimiento, sino que el Ministerio de Economía y Finanzas en Perú, desde el año 2018, ha transformado la hacienda pública, buscando el mejor uso de los recursos públicos. En esta transformación, abastecimiento aparece, se crea y forma parte del Viceministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque, perfecto, necesito comprar, pero necesito dinero para comprar, ¿verdad? Entonces tengo que alimentarme del presupuesto. Entonces tengo que articular con el Sistema Nacional de Presupuesto Público para que me dé recursos para yo poder comprar. Por otro lado, también tengo que alimentar mis inversiones. El sistema de inversión pública también lo que busca es inversiones que permitan cerrar brechas para la ciudadanía, pero requieren pues de bienes, servicios y obras. Entonces, en esta parte también tiene que programarse los diferentes consultorías, los diferentes servicios, las diferentes obras para cerrar una brecha. Se vincula con la tesorería. ¿Por qué? Porque una vez que yo voy a pagar un contrato, hay que pagar al proveedor por el sistema de tesoro público. Y finalmente se vincula con la contabilidad, porque todo eso que el Estado gasta, ¿pasa a dónde? A una cuenta contable. A una cuenta contable que estamos trabajando en que esté saneada. Como ha habido esas articulaciones, a veces pues todos nos olvidamos de contabilidad, cuando es un elemento muy importante, ¿no? Pero todo esto se retroalimenta. Entonces este cambio que estamos haciendo, que en verdad es paulatino, que estamos empezando, recién la DGA existe desde el 10 de agosto del 19 y el sistema entró en vigencia el 13 de octubre del 19, son trabajos que estamos haciendo poco a poco. Claro, experiencias específicas, resultados específicos todavía no estamos dando. ¿Por qué? Porque el cambio que estamos haciendo es paulatino, ¿no? Estamos avanzando de a pocos, porque claro, lo que creímos, y esa fue la convicción desde el 2018 que se dieron los cambios, es un cambio tan radical no puede ser de un día para otro. Hay que dejar que vaya avanzando, que madure y que poco a poco vean los resultados. Por ejemplo, el primer resultado que estamos viendo en abastecimiento en Perú es en la gestión de almacenes. Por muchos años en el Perú el almacén era un depósito. Es decir, un almacén no es un lugar de custodia temporal, ¿verdad?, de determinado bien. Llega, está un tiempo, después se entrega a su usuario final. Pero lamentablemente, en muchas entidades públicas, el almacén se volvió un depósito. Tenías productos desde hace muchos años ahí almacenados y nadie los pedía. Lo que se está buscando es ordenar tu almacén. Por ejemplo, lo que pedimos es un producto máximo puede ser almacenado un año. Y si pasa el año, dame tu plan de distribución. ¿Qué vas a hacer con ese bien? Con eso estamos obligando al sinceramiento, que alimenta a la compra también. ¿Por qué? Porque una vez que yo sincere que estoy comprando de más o de menos, cuando yo programe mi abastecimiento, acá necesito menos, acá necesito más. O finalmente también saneé mis bienes patrimoniales. ¿Por qué? Porque ha pasado mucho, lo que en el Perú llamamos compra por tradición, que yo programo lo mismo el año pasado. Y hemos visto que en el almacén tenemos toners de impresoras que ya no tiene la institución. Pero seguimos comprando. ¿Por qué? Porque como no hay pues una visión de canal logística, estamos comprando lo mismo que antes. De repente, con más transparencia, con más integridad, con mejores precios, pero el gasto no es adecuado. El gasto no termina llegando a ser, pues, generando un valor público, porque ese tóner que está ahí es dinero botado. Ese producto que tiene 3 años almacenado es dinero botado. Entonces, lo que estamos haciendo es, al día de hoy, transformando el pensamiento del almacén.
y que sea este un elemento para la programación del abastecimiento. Perfecto, Mijail. Y Linda, una experiencia creo que con tu historia de los niños, ¿cómo sigue la historia? Que hay mucho que contar. En primera, la razón de ser de nuestra organización, que es el fortalecimiento de las organizaciones de productores y productoras, las cooperativas y las asociaciones que se esfuerzan por ser proveedores de alta calidad, proveedores con triple impacto, y poder lograr que esos proveedores se sigan manteniendo en el sistema de compras públicas es un gran reto, ¿verdad? Es un gran reto poder articular la demanda, pero por sobre todo hay un reto enorme de poder sensibilizar también a las instituciones como las que están acá, que están del otro lado, digamos, de quienes contratan, de por qué adquirir productos agrícolas de comercio justo es realmente tan importante para nuestros países. En ese sentido también el movimiento del comercio justo ha hecho un trabajo de incidencia muy grande a nivel de la Comunidad Europea, y me refiero a la Comunidad Europea porque es el mercado en el que se venden el 80% prácticamente de los productos agrícolas de nuestra región, por lo menos los que están certificados en comercio justo. Y solamente por mencionar, y ya les decía antes, en el 2006 salieron las primeras directivas de la Comisión Europea que consideraban al comercio justo como un valor europeo, y entonces direccionaban a los países poder incluir en sus perfiles de compras públicas el concepto de comercio justo y proveedores de comercio justo. Y solamente en Alemania existen una red de 284 municipios, gobiernos locales, que tienen una red de compra pública de comercio justo, y entre municipios colaboran para comprar a sus socios del sur global, o sea, todas nuestros pequeños productores y productoras de la región. Y en Italia desde el 2020 es obligatorio que para los programas de alimentación escolar se compren productos de comercio justo y productos agrícolas. ¿Y por qué esto es tan relevante? En primera, no podemos desconocer que nuestra región vive del sector rural. O sea, ¿qué pasaría si en el futuro nos quedásemos sin provisión? Somos los grandes proveedores de alimentos del mundo. Y si las políticas de adquisiciones públicas de estos países, que todavía consideramos consumidores, por decir así, no privilegian buenas prácticas en la producción agrícola, hay un riesgo muy grande, porque no nos daría abasto para vender a toda América Latina todo lo que producimos. O sea, realmente producimos mucho más de lo que podemos consumir también, pero al mismo tiempo ahí hay una gran contradicción. Así como estamos alimentando a muchos países desarrollados, también estamos dejando de alimentar a muchos niños y niñas que todavía viven bajo el umbral de la pobreza y que no tienen acceso, por ejemplo, a un programa de alimentación escolar de calidad. Y en tal sentido, una de las experiencias que me parece importante mencionar es toda la red de ciudades por el comercio justo, las Fair Trade Towns a nivel internacional. Somos una red de 2.080 ciudades en todo el mundo que promovemos políticas locales de compras sostenibles, y en América Latina empezamos esta iniciativa en el 2014. Actualmente somos 12 ciudades latinoamericanas por el comercio justo, que son la mayoría pueblos y ciudades rurales donde viven y producen las organizaciones de pequeños productores. Y a base de ese trabajo de promoción, de incentivo, de sensibilización que venimos haciendo, es muy satisfactorio ver cómo hay municipios que ya tienen políticas de adquisiciones que están orientadas a privilegiar la compra local, los circuitos cortos de comercialización, y que sí tienen una política clara de impacto a las organizaciones productoras que viven en su entorno más cercano. Entonces, hoy las organizaciones productoras de comercio justo también dicen: ¿por qué tenemos tanto valor en países europeos y tan poco valor en nuestros países, ahí en nuestra casa, ¿verdad? Entonces, creo que ese es un mensaje muy importante, porque a veces cuando estamos rodeados de riquezas es cuando menos valoramos. Y creo que en el sector de alimentos pasa eso en América Latina, como, bueno, yo soy de Paraguay y ahí tenemos fruta por todos lados, hortalizas por todos lados. Uno echa una semilla y te sale un tomate en cualquier momento. Cuando tenemos todo eso, no vemos
no vemos cuando en realidad no se valora mucho cuando eso empieza a faltar. Y ese escenario optimista en donde yo tiro una semilla y nace el tomate, se va a acabar pronto también, porque nos estamos enfrentando a una crisis climática sin precedentes que está poniendo realmente el tema de los alimentos en otro punto de la discusión. Entonces creo que realmente la contratación pública, el apoyo de las instituciones públicas, de políticas mejor orientadas, puede también generar mayor valor en anticiparnos no a nuevas crisis, a crisis que ya estamos viviendo. Hablamos mucho de la pandemia, de los aprendizajes que nos dejó la pandemia, pero hay otras crisis que ya estaban, que parece que nos olvidamos de repente que tenemos enfrente la crisis climática, que tenemos todavía hoy la crisis post-pandemia, que es la gran crisis económica. Hoy hablaban de todas las políticas de austeridad que se tienen que promover y por eso es sumamente más importante pensar cómo generar compra pública que genere realmente valor en las organizaciones productoras, pero también en esos usuarios, beneficiarios finales, que son, por ejemplo, los niños y niñas en los programas de alimentación escolar. Perfecto, Linda. Yo quisiera resaltar de las intervenciones de ustedes tres en esta segunda pregunta, tres cosas que creo que son relevantes. Uno es, Tania nos habla de hechos concretos, no necesariamente tangibles, pero concretos, ¿no? Hay acciones concretas en las que participamos. Y todos nos hablaron de eso, es decir, todos nos hablaron de cosas concretas que no son tangibles, pero que son concretas. Lo segundo es la realización profesional que genera crear valor público, ¿no? Si se acuerdan, Elena esta mañana nos hablaba de nos daremos cuenta que lo hemos logrado cuando nuestros jóvenes quieran ser gestores de compras. ¿Y qué les estamos ofreciendo? ¿Qué les estamos ofreciendo en un futuro a estas personas para que sean gestores de compras? ¿Una gestión de contratos? ¿O crear valor público a través de hechos concretos? ¿No? Cuando los escucho siento que hay realización profesional. Cuando los escucho siento que ustedes ven en su trabajo más allá de lo que hacen día a día. Y ven en su trabajo un impacto más grande que contratar. Entonces, eso creo que es lo que tenemos que empezar a crear. Y lo tercero es que hay aprendizajes. Hay aprendizajes. No todo es perfecto. Es decir, a mí me gusta cuando en estos espacios que nos dan 5 minutos para contar, entonces vamos a contar todo lo bueno que hemos hecho. Perfecto, está muy bien. Yo seguramente hemos hecho más cosas buenas que malas, si no, pues ya estaríamos afuera, ¿no? Pero cuando nos dicen, hay aprendizajes. Cuando Mijail nos habla, mire, en Perú contratamos el tóner, ¿cuántos de ustedes en nuestro país no hacemos lo mismo? Siempre sacamos el mismo plan y lo hacemos y lo repetimos y nos acumulamos el tóner que ya ni tenemos la impresora, ¿no? ¿De qué aprendemos ahí? Hay malgasto. Acuérdense de la presentación anterior, malgasto. El malgasto es lo contrario del valor público. El malgasto es la antítesis del valor público, ¿no? Entonces, es peor comprar ese tóner que nadie va a usar que no haber comprado nada. Entonces, muchas gracias por sus experiencias y esto. Para cerrar ya, para ir cerrando la última pregunta, si tuviéramos que dar un mensaje concreto de esos aprendizajes, de estas ideas, de estas experiencias, un mensaje concreto, corto, ¿cuál sería ese mensaje sobre cómo generar valor público? Por favor, empecemos esta última por Mijail. Bueno, yo diría que la parte más importante de la cadena logística es el planeamiento integrado, que implica piensa completo. Tienes que pensar todo lo que necesitas para llegar a ese objetivo. Y una vez que piensas todo lo que necesitas, ya vas determinando tus requerimientos de bienes, servicios y obras. Que no solamente una sola compra, son N compras, N hechos de la administración pública, N actos que te van a permitir entregar eso a la ciudadanía. Aplicar la vacuna, entregar medicamentos, entregar alimentos, en el caso del Perú, entregar abrigos para el friaje, etc. Eso es lo que necesitamos, pensar completo. Y con eso hacemos que el dinero llegue a quien debe llegar, a los ciudadanos a quien nos debemos nosotros los servidores públicos. Súper, Mijail, súper. Linda, ¿con qué nos vamos? En primer lugar, creo que debemos problematizar mejor.
y problematizar mejor nos va a permitir redefinir nuestros principios. Y después encontraremos el cómo. Yo creo que si tenemos todos y todas dentro del sector público la visión de una reconstrucción económica justa para el futuro, si ese principio está presente en los tomadores de decisión de política pública, encontraremos la manera, los mecanismos, las leyes y los procedimientos para incluir cada vez más a la ciudadanía, su participación y su legitimación, porque algo que a mí siempre me duele de escuchar cuando le proponemos a los pequeños productores y productoras participar de las compras públicas en América Latina es: eso es difícil, eso puede estar arreglado, nunca nos van a dar oportunidades como pequeños o medianos proveedores de alimentos, y eso me da la pauta de que nuestra democracia necesita mayor legitimidad, mayor participación y reorientar sus principios, que esos principios realmente estén orientados a lograr justicia social, inclusión económica y un desarrollo mejor para nuestra región. Perfecto, Linda. Y Tania, ¿cuál sería tu mensaje para con qué nos vamos sobre el aprendizaje para generar valor público con la compra pública? All right, thanks, Carlos. I think as the other panelists were speaking, what came to mind was something a colleague said to me a couple years, well, not to me, but just in general speaking, a couple years ago, is a tenet to remember outside of the regular principles of procurement is it's not your money. To an extent, you know, if you're using your own government's fund money, technically it's your taxpayers' money. But then if you're getting money from donors, it's not your money. And just when you spend your pay, you know, or your own cash, you are mindful of how you spend it. And so that concept should apply to when you're doing your routine procurement. Also for me, I had a couple of other points, but I noticed all the other panelists raised it in terms of capacity building, and not capacity building just for practitioners. Anthony raised it in his presentation, but capacity building for the SMEs. And I'm glad to see that that is coming up more and more in the presentation. I think that is a critical component. We spend a lot of time training the practitioners, and I get it, because procurement for some governments who are not clear is an administrative role or a function, and it isn't. You know, there's a certain level of analytical and critical thinking skills that are required to be able to produce some of the results and impact that my panelists, you know, have alluded to. And so it's really heartening to know that everybody in this conference is on the same page, not just capacity building for us as practitioners, but capacity building for the SMEs, the inclusion of them. And I think once we are clear on that, then we'll start to see better submissions from them. You know, the process becomes more efficient, and so the services and the goods reaches the persons quickly, you know, and then they can start to see greater and improved impact in terms of what is the value of procurement, why do you even need the officers there, you know, outside of mitigating corruption, ensuring transparency, efficiency, and all of that. So I think if we're able to, and we're on the right footing, I think if we're able to, you know, encompass all of that, we should be good. Buenísimo, yo creo que son tres mensajes claves con los que nos vamos, ¿no? Desarrollo de capacidades, uso inteligente del dinero público, que no es nuestro dinero, ¿no? Eso es claro. Problematizar bien, a veces pensamos que el problema es con qué modalidad me voy a ir, qué plazo voy a usar, con qué esquema de selección voy a usar. El problema está en si al final voy a entregar el bien y servicio que el ciudadano está esperando, ¿no? Puedo hacer el mejor contrato y a la vez hacer la peor compra. Y lo que nos dice Mijail, pensar completo. ¿Cuántas veces dejamos de pensar completo? ¿Cuántas veces solamente nos concentramos en el proceso contractual?
y dejamos de pensar en todo lo que necesitamos antes y después. Él nos explicaba, antes y después, en la planeación y en la ejecución. Entonces, capacidades, problematizar bien, pensar completo. Yo creo que eso nos deja como una reflexión final con la que quisiera cerrar antes de si hay espacio para preguntas, y si tienen preguntas. Es que, como dicen, no es suficiente con hacer lo correcto. Hay que hacer lo correcto por las razones correctas. No es suficiente con hacer lo correcto, hay que hacer lo correcto por las razones correctas. No es suficiente con cumplir las normas, eso ya es una obligación. Hay que cumplir las normas para generar valor público. Si cumplimos las normas y no generamos valor público, no somos los compradores que nuestros ciudadanos esperan de nosotros. Con eso quisiera cerrar. Y muchas gracias a los tres por sus experiencias y sus participaciones. Muchas gracias. Entonces… Muchas gracias. Vamos entonces a realizar el periodo de preguntas y respuestas. Si alguien quiere participar, puede hacerlo en estos momentos. ¿Alguna pregunta? Tenemos a nuestro equipo de protocolo con los micrófonos. Solamente tienen que alzar la mano. Que todo quedó muy claro. Vamos a hacer examen. Bueno. ¿No hay preguntas? ¿No vemos preguntas? Sí, por aquí. Perdón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Por este lado. Mi pregunta es para Linda. Linda, tú te referías muy bien a que bueno, los gobiernos locales y regionales en Europa están liderando estas iniciativas de comercio justo que contemplan a las compras de los gobiernos precisamente locales como una herramienta esencial para promover, entre otras prácticas de alimentación responsable en las escuelas. Es un tema que justamente estoy trabajando, pero que necesitamos también hacer una mirada más introspectiva desde el sur global, qué está pasando en nuestras escuelas y en otras organizaciones que requieren alimentación, como en hospitales y en otras entidades públicas. En este sentido, me gustaría que por favor nos comentes si tienes información sobre qué países o qué gobiernos locales de la región están en este momento implementando este tipo de iniciativas o algún ejemplo interesante que nos puedas compartir como buena práctica que inspire o que pueda inspirar al resto de los gobiernos locales o regionales del sur global para implementar este tipo de iniciativas. Gracias. Sí, bueno, primero les quiero invitar a consultar un estudio que hicimos en alianza con CEPAL para ver si el comercio justo puede ser un canal, si las compras públicas pueden ser un canal de comercialización para el comercio justo. Está en el repositorio de CEPAL, un estudio inicial apenas para saber cómo el estado del arte y estudiar ciertas políticas. Después hay algunos gobiernos que sí han tenido acciones muy decididas para el comercio justo. Uno de ellos es Ecuador. Ecuador, de hecho, tiene el comercio justo dentro de su constitución y tiene también la Estrategia Nacional de Comercio Justo, y en este momento el Ministerio de Relaciones Exteriores, de Producción y Relaciones Exteriores, está liderando la construcción del Estándar Nacional de Comercio Justo, lo cual es también resultado de un esfuerzo de varios años. Otro de los países que tiene políticas bien interesantes en proceso de adquisición a organizaciones productoras ha sido Brasil, y Brasil quizás sea a nivel local también uno de los países que más está pensando cómo incluir estos principios y valores del comercio justo en la compra de alimentos. Podría mirar también algunos casos y experiencias en Bolivia, pero en general vemos que los programas de alimentación escolar han tenido un desarrollo bien importante en todos los países de la región. Si miramos cómo funcionaban estas políticas hace 10 o 15 años y cómo funcionan hoy, hay avances significativos, pero todavía falta equilibrar la balanza, todavía falta generar mayor justicia, tanto en el acceso de pequeños proveedores que generen triple impacto a nivel social y ambiental y además a nivel social. ¿Y por qué digo social? Porque estas organizaciones
que son cooperativas y asociaciones, además promueven valores democráticos. Tienen asambleas, tienen programas de apoyo a las comunidades. Entonces, el solo hecho de apoyar también que los valores democráticos se sigan promoviendo no es menor en una región que siempre está en riesgo de tener gobiernos dictatoriales. Entonces, hay que cuidar también la fibra social, por decir así, y creo que el impacto va más allá muchas veces de lo que podemos ver. Y hay países que han avanzado mucho en sus programas de alimentación escolar, pero ahora queremos ser más ambiciosos. Queremos también ver si esos proveedores de programas de alimentación escolar están cumpliendo con ese triple impacto que queremos promover, que es el impacto social en sus comunidades y el impacto ambiental, que es fundamental para seguir siendo los grandes proveedores de alimento del mundo, que me parece que es esencial para nuestras economías. Mencionaría esos. Bueno, puede que haya más, me disculpan si me olvidé de algún país que lo esté haciendo, que está haciendo el esfuerzo, esté en el camino correcto, digamos. Muchas gracias. Una última pregunta. Si no hay más preguntas, entonces despedimos a nuestro panel. Antes queremos brindarles un reconocimiento gracias al moderador Carlos Ortiz, que recibe este reconocimiento especial, a Linda Vera, a Tania Bright, a Luis Mijail Vizcarra. Les vamos a ir entregando los reconocimientos. Fuerte el aplauso. Muchas gracias nuevamente por su participación.